Ahí estamos grabando. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase principalmente, vamos a hablar de sistemas de defensa, que ya hicimos esta clase, pero se borró, así que vamos a repetir la clase nuevamente. Vamos a tratar de hacerla lo más parecido, el PowerPoint es el mismo, no lo he modificado y nos vamos a saltar las mismas cosas que yo me salté en la misma clase. Les pido disculpas si tengo un poco de cara cansado o mi tono suena un poco más plano de lo habitual. Voy a tratar de no hablar tan rápido, si es un defecto que tengo, que hablo muy rápido. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenida. La idea de esta clase, van a escuchar muchas moléculas, muchos nombres, muchos procesos, y aquí tienen que imaginarse un mundo abstracto, fantástico, y admirar un poco el concepto de la organización que tienen todos estos sistemas a nivel celular y molecular. ¿Ya? Entonces, empecemos. Cuando hablamos de sistemas de defensa, estamos hablando de una serie de mecanismos que tiene el organismo para poder defenderse del ataque de otros organismos, tanto a nivel celular como a nivel molecular, que puede ser perfectamente a nivel tóxico. Algunas características importantes de este tipo de sistema es que es de carácter preciso, altamente eficiente y se regula solo. Y eso le da características únicas. Ahora, ¿para qué existen los sistemas de defensa? Y este es un punto súper importante a poder de repente pensar por qué tenemos una respuesta inmunológica o por qué tenemos distintas células relacionadas con eso. Lo único que que le he dicho hasta el momento es que existen los leucocitos de la clase sistema cardiovascular, que son glóbulos blancos relacionados con los sistemas de defensa, pero nada más que eso. Así que, ¿para qué existe? Básicamente, como les decía, hay organismos que son capaces de ingresar al organismo y alterar el correcto funcionamiento de distintas funciones que tiene el organismo. Y si no tuviésemos una línea celular especializada en la defensa, probablemente no existiríamos como especie. Por lo tanto, la aparición de los sistemas de defensa fue fundamental para poder sobrevivir como especie. Entonces, partiendo con los sistemas de defensa, ya dijimos que son mecanismos fisiológicos selectivos que ayudan a evitar el ingreso y o el desarrollo de microorganismos no deseados dentro de otro organismo más complejo. Para poder entender bien los sistemas de defensa, se organizan en barreras. Y esto yo creo que ustedes lo han escuchado, las barreras primarias, secundarias y terciarias. Pero esto es un modelo hipotético en el que se fundamenta en las barreras que debiese cruzar un microorganismo para poder afectar o dañar el organismo. No es tan así. Hay organismos que pueden ingresar tanto, voy a ajustarme el micrófono, que pueden saltarse algunas vías o pueden directamente partir de otra manera, pero hipotéticamente se supone que debiese ser así. Y este es el esquema básicamente que les decía, y se dividen en barreras primarias, secundarias y terciarias, y ahora vamos a hacer una generalidad de cada una. Para entender bien esto, es como que ustedes estuvieran pensando en una casa rodeada de una reja. Si un ladrón quiere entrar a una casa, primero tiene que cruzar la reja, y después tiene que cruzar las puertas de la casa, y después puede entrar a la casa. Estas vendrían a ser las rejas. Entonces la barrera primaria es, son en general barreras mecánicas o físico-químicas, y lo interesante de este tipo de barreras es que carecen de actividad celular y están en directo contacto con el medio externo. Por lo tanto, aquí nosotros no vamos a hablar ni de leucocitos, ni de polimorfonucleares, ni de nada muy difícil, sino que son cosas bastante obvias y todas las hemos visto. Esta barrera, déjenme flotar un poquito. Miren cómo empiezo a flotar. Ya, voy a volar un poco. Uno de los mecanismos importantes, que lo hablamos en la clase de aparato respiratorio, es el barrido ciliar o la mucogénesis. Gracias a esto, los microorganismos, las esporas, virus, etcétera, que nosotros podamos respirar, quedan en la tráquea, se atrapan en el mucus o en la flema, y gracias al barrido ciliar, los cilios barren todos estos microorganismos pegados en las flemas hacia la orofaringe para que sean deglutidos.
En cuanto al estómago, constantemente nosotros estamos consumiendo microorganismos en la comida, en las manos sucias, en una serie de elementos que están contaminados, y muchos de esos organismos llegan al estómago y no están hechos para sobrevivir a un pH alrededor de 1, 1.5, 2. Por lo tanto, el pH de los jugos gástricos es otra barrera primaria, y una notable excepción a esa barrera es la bacteria Helicobacter pylori, que está asociada con la generación de úlceras estomacales. La piel, per se, es una de las principales barreras primarias que nosotros tenemos, dado que en la piel existe un pH ligeramente ácido, alrededor de 5, y además tenemos un concepto que es muy importante, que es la microbiota comensal. Esa es la abreviación que sale ahí, que es MBC. De hecho, vamos a hacer algo interesante con esto. Vamos a ver si resulta. Eh, no, no me resultó. Quería destacar el puntero. Entonces la microbiota comensal que está en la piel, Streptococcus epidermidis, Peptostreptococcus, Staphylococcus, etcétera. Eh, no sé si dije Strepto o Staphylo, pero es Staphylococcus epidermidis. Estoy un poco disperso en mis ideas. Entonces el rol de eso es como que ustedes tuvieran animales en la piel, que si llega un animal a invadir el territorio, estas bacterias van a defender su territorio. Por lo tanto, si llega un patógeno a la piel, obviamente las bacterias que viven con nosotros, que son simbiontes nuestros, relacionando lo que vimos en la clase de la tarde, nos van a defender. Por lo tanto, la microbiota comensal y el ligero pH ácido que existe en la piel, además del estrato córneo del epidermis, que tiene queratina, nos protege de la invasión de microorganismos. Y en los ojos, particularmente un elemento importante es una enzima que se secreta junto a las lágrimas, que se llama lisozima, que tiene efectos antibióticos. En cuanto a las barreras secundarias, ahora ya me cansé de flotar, así que voy a bajar. Esto es lo que nosotros conocemos como barreras inespecíficas, inflamación, sistema inmune innato. Y aquí lo importante es que si la primera eran barreras que no participan las células, acá sí van a participar las células, y predominantemente van a participar las células presentadoras de antígeno y los polimorfonucleares. Tranquilo con los nombres, que vamos a ir de a poco después profundizándolo. La barrera secundaria es una barrera inespecífica y es fundamental para activar la barrera terciaria. Si yo no activo la secundaria, no puedo activar la terciaria. Es así. Entonces, cuando ustedes escuchen respuesta inmunológica innata, asócienlo inmediatamente a barrera secundaria de defensa, caracterizada por el actual de los polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, y también las células presentadoras de antígeno, que son principalmente las células dendríticas y los macrófagos, como aparece acá. Y aquí donde estoy yo aparece macrófago en cuadrado naranjo. Ahora, la barrera terciaria es lo que nos queda del sistema inmune, entre comillas, que es el sistema inmune adaptativo, caracterizado por el actuar de los linfocitos. A modo de introducción, existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, que actúan de manera diferente, y la diferencia con la barrera secundaria, que era inespecífica, esta barrera es específica y adaptable, pero es más lenta. Por eso es muy necesario que exista la barrera secundaria. Y dentro de las células que participan acá, voy a volver a correr un poquito mi cámara. De hecho voy a achicarlo un poquito. Vamos a bajarla ahí. De las cosas importantes están los macrófagos también, porque participan en la activación de la respuesta de defensa. Los linfocitos B, los linfocitos T coordinadores o helper, y los linfocitos T citotóxicos o killer. Si hablamos de tipos de inmunidad, es decir, adquirir las características para poder tener estos mecanismos de defensa, podemos clasificarlos si son naturales o artificiales. Y a su vez, tanto mecanismos artificiales como naturales los podemos clasificar en activos o pasivos. No, tranquilo, no se preocupen, lo que yo me salto no es relevante.
es el origen de las células madre y todas esas cosas. No, la clase sería muy larga si no me lo salto. Así que después vamos a volver a profundizar. Eh, entonces teníamos que la inmunidad la podemos clasificar en natural o artificial, y ambas pueden ser clasificadas de manera activa o pasiva, dependiendo si involucran la estimulación de un proceso o yo le entrego la inmunidad sin gatillar un proceso. Y lo entretenido de esto, y los ejemplos en realidad, que es lo importante, un ejemplo de inmunidad natural pasiva vendría a ser los anticuerpos que nosotros entregamos a través, o que en realidad nos llegan, a través de la placenta, el calostro y la leche materna, que los vimos antes. Una inmunidad natural activa es la exposición a los patógenos o a los antígenos, que va a gatillar que nuestro sistema inmunológico vaya entrenándose para reconocerlos después. Y en cuanto a las artificiales, artificial activas son las vacunas, puesto que yo me inyecto trozos de patógenos o patógenos inactivados para que mi sistema inmune se entrene en reconocerlo. Y pasiva sería la administración de, por ejemplo, plasma que tiene anticuerpos de otra persona. ¿Cuál es la gran maravilla de la respuesta inmunológica? Es que la respuesta inmune es capaz de reconocer las células que son nuestras de las células que no son nuestras. Y aquí viene la gran pregunta, donde yo quiero saber cuánto sabe. ¿Gracias a qué molécula? Y esto es uno de los nombres que debiesen saber. ¿Gracias a qué molécula puedo reconocer, o estas células pueden reconocer lo ajeno de lo propio? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Esa molécula de la cual yo les estoy hablando se llama complejo mayor de histocompatibilidad, o CMH. Tiene un nombre bonito, suena complicado, o sea, estoy hablando de complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es una molécula, es un conjunto de genes fantástico, y ya lo vamos a ver, no se preocupen, si era solamente por preguntar. Estamos recién en la introducción de la clase. También tenemos que entender el concepto de órganos linfoides, que básicamente se refiere a los órganos que están relacionados con la producción de células inmunológicas o la activación de algunos de ellos, particularmente linfocitos. Y para entendernos más o menos, tenemos órganos que se agrupan en CLO, que son los órganos linfoides capsulados, y los MALT, que son tejidos linfoides asociados a mucosa. Es decir, tenemos órganos que están encapsulados, asociados a la respuesta inmunológica, y tenemos tejido que está asociado a la respuesta inmunológica, pero que no tiene una cápsula ni forma un órgano paralelo, sino que está adosado a algunas mucosas, como por ejemplo las amígdalas palatinas, el intestino delgado, etc. Y lo vamos a ver ahora. El vaso es uno de los órganos linfoides capsulados, que está ubicado en el hipocondrio izquierdo, que vendría a ser la esquina superior izquierda del abdomen. La función principal es la degradación de eritrocitos, puesto que tiene una serie de estructuras que permiten eso. Y aquí, si se fijan, el vaso tiene una serie de estructuras que aparecen con un halo pálido en el centro y un halo morado alrededor. Perdón, un centro pálido y un halo morado alrededor. Como este Pokémon, creo que se llama Gastly. Y lo interesante de esto es que en el centro de estas estructuras se llaman, esta estructura completa se llama folículo linfático o folículo linfoide, y en el centro hay abundantes células inmunológicas inmaduras, y hacia la periferia se encuentran las células linfoides maduras. Es decir, en el centro puedo presentar un poquito de los patógenos, y hacia afuera van madurando mis células inmunológicas para después entrar a la sangre y ser totalmente maduras. Otro órgano linfoide muy importante es el timo, que es un órgano que se encuentra detrás del esternón
y luego de los 12-13 años sufre agenesia. Eso significa que desaparece. Lo importante acá es que el timo participa activamente en el entrenamiento de linfocitos T. Por eso los linfocitos T se llaman T, de timo. Cuando hablamos de linfonodos, nos referimos a los ganglios linfáticos, y son estructuras que están intercaladas en los vasos linfáticos y están en localizaciones específicas, y la gracia es que esto está lleno de folículos linfáticos dentro, y aquí la linfa y la sangre entra, activa una serie de linfocitos y de macrófagos que están acá y de células dendríticas, y empiezan a proliferar mucho y empiezan a entrar a la sangre. Y por eso, cuando ustedes tienen una enfermedad como por ejemplo la amigdalitis, algunos médicos pueden decirles tienes ganglios en el cuello, o se los pueden palpar, y eso es que sus linfonodos están proliferando, y es porque se activó la respuesta terciaria a través de la secundaria. Y ejemplos de tejido linfoide asociado a mucosa están las amígdalas palatinas, y acá podemos ver una de las criptas de la amígdala, que son estas como hoyitos que se ven cuando se las miran al espejo. Y acá tienen un folículo linfoide. Y otro tejido linfoide asociado a mucosa son las placas de Peyer, que están en el ilion terminal. Y es por eso que al deglutir las flemas que tienen antígeno, se las llevamos directamente al intestino delgado, donde hay tejido linfoide. Entonces, acá hemos terminado con la introducción de la respuesta inmunológica. No sé si tienen alguna duda. Ya. Qué bueno que no tienen ninguna duda, puesto que ahora vamos a empezar con la materia más difícil. Ahora vamos a empezar a hablar de moléculas, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de una serie de cosas. Pero vamos a ir en orden, puesto que ahora ya entendimos lo que son los sistemas de defensa, entendimos las barreras, entendimos más o menos de qué están formadas, los órganos que participan en los sistemas de defensa. Y ahora vamos a hablar específicamente de el sistema inmunológico innato, y después vamos a hablar del adaptativo y de sus diferentes respuestas, tanto celular como humoral. Así que después les voy a responder el tema de la maduración de los linfocitos T, puesto que lo vamos a ver dentro de la clase. Entonces por eso le pongo esta fotografía de una montaña rusa, puesto que ahora empieza la clase. Entonces, cuando hablamos de sistema inmunológico, nos referimos específicamente en una línea celular que es altamente diferenciada y especializada, en que puede reconocer distintas cosas, como virus, bacterias, hongos y protozoos, que pueden ser potencialmente dañinos para el organismo. Y acuérdense que el sistema inmunológico se divide en dos líneas distintas: el sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adaptativo. Para términos reales, nosotros le vamos a decir respuesta inmunológica innata y respuesta inmunológica adaptativa. Ya vamos a hablar de la adaptativa, la vamos a chutear para después, y solamente nos vamos a centrar en la respuesta inmunológica innata, es decir, en la barrera secundaria de defensa. Hay cosas importantes que hay que entender de la barrera inmune innata, o la respuesta inmunológica innata. Una de ellas es que no es selectiva, ataca todo lo que la puede activar, y es fundamental para poder activar la respuesta terciaria o adaptativa. Se cree que evolutivamente es la más antigua, puesto que es la más inespecífica y la que ataca todo. Todo lo que entra tiene que morir. Ese es el fundamento de la barrera inmunológica innata. Y la gracia es que activa la respuesta adaptativa, como ya les dije, y modula cambios fisiológicos. Y uno de los que tienen que aprenderse es que uno de los cambios fisiológicos modulados por la respuesta inmunológica innata es la fiebre, como vamos a ver después a través de la interleuquina 6. Hay cosas interesantes de analizar. En esta clase vamos a ver una serie de estos esquemas, en los cuales vemos una célula y distintas proteínas,
incrustadas en ella, y con eso nos referimos a receptores. Como estamos hablando de células que son capaces de reconocer patrones moleculares, vamos a tener que hablar de receptores que sean capaces de hacer esta función. En cuanto a la especificidad, las células pertenecientes a la respuesta innata son capaces de reconocer distintas estructuras pertenecientes a los patógenos y tienen una serie de receptores importantes, unos más que otros, pero ya los vamos a hablar. Y lo interesante es que la distribución de los receptores no sigue la teoría de la expansión clonal, sino que toda la línea de la respuesta inmunológica innata tiene los mismos receptores, por eso es inespecífica. Y es capaz de discriminar lo ajeno de lo propio. Hablemos un poco de la celularidad. Por este lado vamos a tener la respuesta innata y por este otro lado vamos a tener la respuesta inmune adaptativa. Si se fijan, hay algunas células que no son como ni fu ni fa, pero las que nos importan ahora son las de la respuesta inmune innata, especialmente los polimorfonucleares o granulocitos, como los eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y tenemos también las células presentadoras de antígenos, específicamente los macrófagos y las células dendríticas. Vamos a ir parte por parte. Aquí yo voy a asumir que ustedes nunca han leído sistemas de defensa y por eso vamos a ir paso por paso para que lo vayan entendiendo. Hablemos un poco de la parte más fácil, que son los polimorfonucleares. Los que me importan a mí son los primeros tres, es decir, los neutrófilos, o antes de entrar a lo que hacen en realidad, vamos a hablar que los polimorfonucleares reciben ese nombre, son leucocitos, porque sus núcleos tienen varias formas distintas y tienen gránulos en su citoplasma, por eso también se llaman granulocitos. Los neutrófilos tienen un citoplasma que se tiñe neutro y básicamente son fagocitos, es decir, pueden fagocitar patógenos, etc. Y es la principal célula del pus. Los eosinófilos tienen un citoplasma que es acidófilo y participa especialmente en respuesta ante parásitos multicelulares y algunas alergias, como el asma, por ejemplo. Y, no, en realidad no. Me corrijo de lo que acabo de decir, me había confundido con otro término. Y en cuanto a los basófilos, estos sí participan en respuestas alérgicas propiamente tal, porque tienen gránulos de histamina en su citoplasma, y eso los determina a vasomodular el tono que existen, son moduladores vasoactivos, y por eso cuando se activan producen inflamación y producen, por ejemplo, que la nariz se tape y otros síntomas. Los mastocitos son basófilos que viven en los tejidos, en el tejido conectivo, y son los primos hermanos de los basófilos, por eso tienen gránulos de histamina y responden a inmunoglobulina E, como vamos a ver después. Hablemos de antígeno ahora. Hemos mencionado la palabra antígeno, pero no lo hemos definido. Un antígeno es cualquier molécula capaz de desencadenar una respuesta inmune. Y muchas moléculas, y esto sí es súper importante porque esto es novedoso. O sea, no novedoso en términos de la actualidad, sino que en cómo se enseña en el colegio. Muchas moléculas que son capaces de gatillar una respuesta inmune que se encuentran en los patógenos se repiten, es decir, son patrones moleculares. Y cuando nos referimos a los antígenos de las bacterias, en realidad les podemos decir PAMP. Y PAMP significa patrón molecular asociado a patógenos. Y ahora sí, para algunos que tienen dudas, hablar un poco de la CPA o células presentadoras de antígenos. Estas células tienen características bien importantes. Como función general, estas células se pueden comer un bicho y pueden mostrar el patrón molecular a través de una proteína especial, y con eso puede presentar a otra célula el patrón que tiene que reconocer en un determinado bicho. Dicho de otra manera, esta célula se come el bicho, lo muele, le saca las partes importantes y le muestra a las otras células de la respuesta adaptativa, por ejemplo, oye compadre, el bicho que tenemos que matar tiene esta proteína puesta en la superficie. Así que cualquier cosa que tú veas que tiene esta proteína, cómetela o mátala. Entonces por eso se llaman células presentadoras de antígenos, porque presentan los antígenos los cuales tiene que atacar el resto de la línea celular. Ahora, siendo más técnico y hablando un poco más en tecnicismo, esta proteína que es capaz de expresar patógenos
extracelulares, eso significa que el macrófago se come el bicho, lo procesa y después se lo muestra a través de esta proteína. Esta famosa proteína es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ya vamos a ver que hay 3 tipos, pero los que a nosotros nos importan son el tipo 1 y el tipo 2. Y dentro de las células presentadoras de antígeno vamos a tener los macrófagos y las células dendríticas, que básicamente hacen lo mismo, pero nos vamos a centrar en los macrófagos por efectos de la PSU. Un punto interesante a analizar es que cómo una de estas células reconoce el sitio específico dentro de un vaso sanguíneo donde tiene que salir y tiene que empezar a funcionar. Y esto se logra gracias a un fenómeno que se llama rolling intravascular. El rolling intravascular, básicamente, acá tenemos un determinado leucocito que expresa ciertas moléculas de adhesión, como por ejemplo la integrina y la selectina. Gracias a distintas moléculas que están secretando células del sistema inmunológico en el sitio donde está ocurriendo este enfrentamiento, las moléculas, o mejor dicho, el endotelio del vaso sanguíneo, acá adentro tenemos adentro el vaso sanguíneo y acá afuera están los tejidos, cambian las moléculas que expresa el endotelio y hacen que los leucocitos que pasen se adhieran. Y este leucocito empieza a rodar hasta que adquiere un estado de alta afinidad por secreción de quimoquinas y otro tipo de moléculas que secreta el mismo macrófago activado, y en un determinado lugar, entre medio de las células endoteliales, el leucocito sale. Y este proceso en que el leucocito sale desde el intravascular al extravascular se llama diapédesis. Y luego después se activa y empieza a participar dentro de la guerra que se está llevando. Gracias a eso, el monocito, recuerden que el macrófago en sangre es un monocito y después se transforma en macrófago estando en el tejido, logra salir. ¿Se acuerdan que les hablé de los receptores del macrófago? Que tienen todos el mismo, que reconocen de las cosas de nosotros y también la foránea. Como preguntan qué es la quimiotaxis, quimiotaxis es un mecanismo básicamente, o quimiotactismo, en el cual ciertos organismos, células, etcétera, se guían a través de sustancias químicas. Entonces, siguiendo con los receptores del macrófago, les dije que el macrófago tiene receptores especiales para poder reconocer patrones que se repiten. El más importante de todos los receptores que me interesan es un receptor que se llama Toll-like receptor o receptor tipo Toll. Este receptor es capaz de reconocer una serie de patrones moleculares asociados a patógenos y es capaz de gatillar la expresión de una proteína que es fundamental para activar la respuesta adaptativa terciaria. Pero además, el macrófago tiene otros receptores, como por ejemplo el receptor de 7 dominios transmembrana, que reconoce una serie de moléculas que secretan las bacterias, y también tiene un receptor que detecta manosa, que es súper importante para el tema de detección de paredes celulares de hongo. Y un receptor que tiene un nombre horrible, que es el receptor Fc gamma RI, tiene un nombre casi de robot, es un receptor que ustedes no se tienen que aprender bajo ninguna circunstancia para la PSU, pero es muy importante que lo tengan en mente, puesto que este receptor que tienen los macrófagos en las membranas reconoce el fragmento Fc de las inmunoglobulinas G. Pese a que no lo hemos visto, acuérdense solamente de que lo dijimos antes porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablemos un poquito del receptor tipo Toll, o TLR. Ya dijimos que es uno de los principales receptores que tiene el macrófago y que reconoce PAM, y que en términos bien técnicos estimula la síntesis de proteínas de diferenciación de clúster, o CD, específicas para lograr la correcta estimulación de linfocitos T helper inmaduros. Es decir, gracias al receptor tipo Toll, el macrófago expresa las proteínas necesarias para que cuando se produzca la interacción entre el macrófago y el linfocito T helper logre activarse correctamente. Si no se activa el receptor tipo Toll, es casi imposible que se active el linfocito T helper. Hablemos un poquito ahora del complejo mayor de histocompatibilidad. En rigor, los CMH son conjuntos de genes que codifican proteínas tipo inmunoglobulina de membrana. Dijimos que habían 3, pero las que a mí me importaban son la tipo 1 y la tipo 2. Las tipo 1 la expresan todas las células nucleadas del organismo e interacciona con los linfocitos T citotóxicos, mientras que el tipo 2 la expresan solamente las células presentadoras de antígeno y los linfocitos B.
Y la gracia es que interacciona con los linfocitos T helper. Es decir, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, todas las células nucleares lo expresan e interacciona con los linfocitos T citotóxicos o killer. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 lo expresan las células presentadoras de antígeno, los linfocitos B, e interactúa con, con los linfocitos T helper. Acá tienen la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. La síntesis es muy bonita, puesto que acá tienen un macrófago que se tragó un bicho, lo lleva al lisosoma donde se muele, y acá tenemos el retículo endoplasmático donde está esta proteína, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que tiene un clip metido adentro. Y este clip, que es una proteína también, al momento de fusionarse con estas vesículas lisosomales, se saca el clip y se mete un trozo de bicho adentro del complejo mayor de histocompatibilidad y después se expresa. Y al momento de hacer una interacción con el linfocito T helper, el linfocito T helper es capaz de reconocer la estructura del pedazo de bicho que le están mostrando y se activa específicamente para aprender a reconocer ese pedazo de bicho. Por lo tanto, así funciona la presentación de antígenos, que está mucho más detallada acá. Recuerden que les dije que se necesitaba la activación del receptor tipo TOL para expresar una proteína que es fundamental para activar los linfocitos T, y además a través de la fagocitosis de un patógeno se expresa a través del complejo mayor de histocompatibilidad el antígeno del tipo 2, y gracias a eso el linfocito T inmaduro o naive, que está acá, es capaz de activarse y diferenciarse según la respuesta que se requiera. Los macrófagos en general están inactivos, pero cuando se activan adquieren distintas cosas, como por ejemplo la capacidad de eliminar los microbios, en caso de que se estimulen con una molécula que se llama interferón gamma. Eh, por ejemplo, si hay citoquinas proinflamatorias, que ya vamos a hablar de eso también, pueden producir potenciación de la inflamación, perdón, potenciación de la respuesta inmunitaria adaptativa e inflamación. Si hay otro tipo de factores, puedo inducir la proliferación de unas células que se llaman fibroblastos y generar cicatrices o fibrosis en ciertos tejidos. Y además puedo aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, el macrófago es una célula bien compleja. Ya dije citoquinas proinflamatorias y he dicho un poquito antes interleuquina. Por lo tanto, les voy a definir qué son estas cosas. Cuando hablamos de citoquina, nos referimos a moléculas que secretan una célula con efecto preciso y puntual sobre otra célula, que puede ser tisular o inmunológica. Cuando hablamos de la citoquina, es como la hormona, pero solamente en efectos de célula. Pero cuando hablamos de citoquinas relacionadas con las respuestas inmunológicas, les acuñamos el nombre de interleuquina. Leuquina viene de leucocito. E inter, ustedes ya saben. Y lo importante es que existen citoquinas que aumentan el fenómeno de inflamación y otras que lo suprimen. Y entiéndase la inflamación como un aumento o la potenciación de la agresividad de la respuesta inmunológica, y antiinflamación es que estimula la solución de la respuesta inflamatoria o inmunológica, perdón. Entonces, dentro de las interleuquinas, ya les dije que son las citoquinas secretadas por leucocitos. Existen más de 27 descritas, sin embargo, no pretendo que las aprendan. Y algunas de ellas pueden generar efectos sistémicos, como la interleuquina 6, que ya les dije. ¿Cuáles son las interleuquinas secretadas por células innatas que me interesan? La interleuquina 1, que se considera una respuesta de fase aguda, esto significa que es una de las primeras que empieza a secretarse, y la función que tiene es que le dice a las células innatas y adaptativas dónde está ocurriendo el lugar donde está la infección. Y esto es lo que yo les decía, que un macrófago que estuviera en el tejido y se encontró con el patógeno, va a empezar a secretar interleuquina 1 para avisarle a sus compañeros que tienen que traer refuerzo. La interleuquina 6 es similar a la interleuquina 1, y la gracia es que esta interleuquina va al hipotálamo y es capaz de modificar el set point de la temperatura, pudiendo generar la fiebre. Y esto es lo que se mal llama respuesta inflamatoria sistémica. Hay otras que no tienen el nombre de interleuquina, por ejemplo el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y esta molécula es una molécula muy proinflamatoria e induce una serie de modificaciones fisiológicas, y además aumenta la secreción de interleuquina 1
a la interleuquina 6. Y otras como la interleuquina 12 estimulan la diferenciación de algunas células. Acá tiene una tabla que pueden hacerle copiar o leerla, la verdad no es tan importante, pero acá resume todas las interleuquinas importantes dentro de lo que es la respuesta inmunológica, pero no la vamos a profundizar porque no es tan importante. Yo creo que más de alguno ha escuchado hablar de una molécula que se llama interferón. Los interferones son moléculas que son muy parecidas a las interleuquinas y tienen algunos efectos fisiológicos como tal. Lo interesante acá es que tienen estructuras distintas a las interleuquinas y existen dos familias, los interferones tipo 1 y los interferones tipo 2, y la única que me importa acá es que sepan que las tipo 1 actúan más que nada en infecciones virales, y la tipo 2, que es lo que aparece acá, el interferón gamma, que es parte de la familia tipo 2 de interferones, participa en la activación de los macrófagos y de los linfocitos natural killer o asesinos naturales, que ya los vamos a caracterizar, pero lo principal es que la interferón gamma participa en la activación del macrófago, que ya dijimos qué características tenía. ¿Cómo se presenta el antígeno? Básicamente se requiere la interacción entre dos moléculas distintas, una de la célula a la que se le está presentando el antígeno y otra que es la que presenta el antígeno. Ya dijimos que la molécula que presenta el antígeno es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y la molécula que recibe esta estimulación o esta enseñanza del antígeno recibe el nombre muy creativo de TCR, que significa receptor de células T. En este caso, si se fijan, acá está el péptido entre medio y aquí este receptor empieza a acoplarse y a entender qué forma tiene que tener para poder estimular y reconocerlo mejor. ¿Qué respuestas tiene, o qué ventajas tiene la respuesta inmune innata? Es muy rápida, a diferencia de la adaptativa, que es más lenta. Es inespecífica, es decir, ataco todo lo que la estimule, a diferencia de la adaptativa, que es muy selectiva. Y en poco tiempo ya esta respuesta tiene activadas las respuestas adaptativas o terciarias. ¿Qué es esto de los linfocitos natural killer que se dice que no son T, no son B? ¿Qué son? El significado, obviamente, de natural killer es asesino natural y se considera parte del sistema inmune innato, pese a que es un linfocito. ¿Por qué es como el linfocito rechazado? El linfocito que no es ni T ni B, no es linfocito de la célula de la respuesta adaptativa. La gracia es que tiene receptores y proteínas de diferenciación de clúster diferentes a los linfocitos T y B. A diferencia de los linfocitos T y B, no expresa receptor de células T, que es esencial en los linfocitos T, y no expresa inmunoglobulina D de membrana o receptor de células B. Y a diferencia de eso, expresa una molécula que se llama CD56, que es súper rara y ni yo me la sé, así que no se la aprendan, pero es más que nada para que lo sepan. Y esta célula no es fagocítica y se activa por interleuquina 2 e interferón gamma. Esas son las cosas interesantes. Tiene distintos efectos. Puede inducir apoptosis en las células infectadas por virus. También puede inducir a través de un macrófago que esté secretando interleuquina 12 que este linfocito empiece a secretar interferón gamma para que coactive al macrófago, principalmente esas dos cosas. Ya, para ir englobando ya y terminando la respuesta inmune innata, hablemos de la fiebre. La fiebre, mal llamada respuesta inflamatoria sistémica, en realidad es un efecto sistémico de la interleuquina 6, pero no es una inflamación sistémica. Se define como la elevación de la temperatura interna por sobre 38 grados Celsius y en axila es superior a 37,5. Hay muchas definiciones de fiebre y probablemente alguien va a encontrar una distinta a esta, pero algunas son más válidas que otras. A mí me gusta esta. Y recuerden que la interleuquina 6 es la responsable de modificar el set point hipotalámico. La pregunta del millón: ¿para qué sirve la fiebre? ¿Para qué creen ustedes que sirve la fiebre?
Algunos me contestan lo que yo ya les dije en la clase, creo que algunos se está repitiendo el plato, pero como bien dice Cosme, algunos dicen que el calor puede matar microorganismos. Eso es falso. El calor mejora la respuesta inmunológica. Eso también es falso. El calor vasodilata periféricamente y con eso los leucocitos pueden llegar más fácilmente hacia la periferia. Eso sí, facilita que la fiebre genere un estado hiperdinámico, por lo tanto es mucho más fácil que las células del sistema inmune lleguen hacia la periferia donde puede estar escondido el foco infeccioso que está generando la respuesta inmune. Les vuelvo a mostrar esta imagen para que se acuerden que el linfocito T helper requiere la expresión o la interacción del TCR o receptor de células T con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y con los coactivadores dependientes de la activación de los receptores tipo TOL o TOL-like receptors para poder activarse y diferenciarse. Entonces, esa es la respuesta inmunológica innata. Acuérdense de las características que tiene, las principales células y cuál es el objetivo. Esencialmente es eso. Ahora vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, principalmente para que movamos un poco la sangre. Y vamos a volver para terminar con la respuesta inmunológica adaptativa y hacer una pasada bien rápida acerca del tema de los trasplantes y las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Este es uno de mis juegos favoritos, que es el Age of Empires 2, The Conqueror's Expansion. Y bueno, los dejo y los veo en 5 minutos para que veamos. Muchas gracias nuevamente por estar acá a esta hora. Creo que es la clase más tarde que he dado en mi vida. Pero me alegra que estén conmigo y espero que le estén pasando bien. Nos vemos en 5 minutos.
Ya chiquillos, démosle para avanzar un poquito. Ya. Entonces, em, claro, el calostro es la sustancia que se secreta antes de la excreción de leche en la madre y tiene altas concentraciones de inmunoglobulina A y otro tipo de coestimulantes de la inmunidad del recién nacido. Muchas gracias por los comentarios que estaban diciendo en el chat. Es un orgullo para mí que en realidad les gusten mis clases y estén acá conmigo. Yo creo que la motivación de toda persona que hace clases es que sus alumnos aprendan y, y para mí eso es lo más importante. Así que ojalá ver algunos colegas, futuros colegas por ahí. A mí todavía me queda un tiempo en la universidad, me quedan 2 años todavía para salir. Recién me quedan 2 semanas más, si todo pasa bien, si todo sale bien, paso a sexto año. Y feliz de ver alguno y sobre todo si veo alguno en Lusach, por favor, si alguien entra en Lusach, que me lo diga y que me busque, que me diga profe o Manuel o como sea. Yo encantado de poder ayudarlo. Así que eso, sigamos ahora con la respuesta adaptativa. Esta respuesta, a diferencia de la anterior, tiene algunas cosas bien importantes. Ya dijimos que la anterior era bastante inespecífica, rápida, etcétera. Y aquí, esta respuesta es selectiva, a diferencia de la anterior que no era selectiva, eficiente y con una amplia diversidad de capacidad, que pudiésemos decir, para reconocer distintos elementos. Y se caracteriza por el actuar de los linfocitos T y B. En comparación a la respuesta innata, vendría a ser un poco más reciente. Y nuevamente acá tenemos una división entre lo que es la respuesta adaptativa celular, caracterizada por los linfocitos T killer, y en parte también los linfocitos T helper, y la humoral, caracterizada por los linfocitos B y los linfocitos T helper. En cuanto a la especificidad, recordemos que aquí, a diferencia de la innata, esta respuesta sí es específica, o sea, reconoce un patógeno en particular. Los receptores son codificados por genes que se pueden recombinar para formar distintas camas de receptores, que ya lo vemos más adelante, y sí tiene discriminación de sí mismo, de las células propias de las ajenas. Entonces, características de la respuesta inmune: la especificidad, que ya dijimos, la diversidad, que puede generar una cantidad impresionante de receptores para reconocer distintos antígenos. Puede tener memoria, de hecho la tiene. Nosotros conservamos células de memoria para que cuando vuelva a entrar un mismo patógeno o un mismo organismo, sea mucho más rápida y mucho más eficiente la respuesta que se va a generar. La expansión clonal, o teoría de expansión clonal, o selección clonal incluso, que he visto que la preguntan, es básicamente que yo entreno un determinado linfocito para reconocer un determinado perdón, leí justo lo que escribieron en el chat y me confundí. Gracias por el comentario de todas maneras. Como les decía, es básicamente que un linfocito o una célula se entrena para reconocer un determinado antígeno y al momento de ya estar lista, empieza a multiplicarse por mitosis, por lo tanto tengo una expansión de un clon, de un linfocito, pero voy a tener un ejército especializado en reconocer un bicho. Entonces es básicamente aumentar el ejército dedicado al reconocer un solo bicho. Es muy especializado en generar respuestas muy eficientes y además eh, permite que el sistema inmune pueda responder de una manera adecuada ante los antígenos nuevos, manteniendo la homeostasis orgánica, y por supuesto tiene falta de reactividad ante uno mismo. Entonces ya dijimos que hay dos tipos de respuesta adaptativa: la celular, caracterizada por el actuar de linfocitos T killer, y la humoral, que es caracterizada por la producción de anticuerpos por los linfocitos B o sus células diferenciadas, que son los plasmocitos, y de generar memoria inmunológica. En ambos tipos de respuesta, los linfocitos T helper son fundamentales para el actuar de ambos. Entonces tenemos la respuesta inmune, que la dividimos en una respuesta celular, perdón, una respuesta innata y una respuesta adaptativa.
y la adaptativa la dividimos en una respuesta celular y una respuesta humoral. Vamos a partir hablando de la celular. Lo interesante acá es que la adaptativa celular se caracteriza por unas células, que son los linfocitos T, que expresan una proteína de membrana, que esta sí la pueden preguntar en la PSU, que es la CD8, que lo diferencia del helper y lo transforma en un linfocito T killer o citotóxico. Esta respuesta, la adaptativa celular, es altamente eficiente contra microorganismos intracelulares. Estos microorganismos intracelulares son los virus. Por lo tanto, las respuestas especializadas en el reconocimiento de patógenos intracelulares es la respuesta adaptativa celular mediada por linfocitos T killer o citotóxicos. También se meten al canasto las células neoplásicas, puesto que cuando mutan pueden alterar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es el que interviene ahora, puesto que recuerden que el tipo 1 es de procesos intracelulares y el tipo 2 es para expresar antígenos que son de patógenos que han sido fagocitados, es decir, extracelulares. Para poder actuar, induce citotoxicidad para eliminar toda la célula y así eliminar el reservorio del virus. Entonces vamos a hablar un poquito de los linfocitos T. Esta es una célula fantástica, pero para ser un linfocito T tengo que expresar un receptor que se llama receptor de célula T. Y aquí yo tengo distintos tipos. Tengo los citotóxicos o los killers que expresan la proteína CD8, los helper que expresan la CD4, y si yo quiero ser incluso un poco más detallista, puedo separar a los helper en tipo 1 o TH1 del linfocito T helper 1, que son proinflamatorios, es decir, lo que habíamos hablado antes, potencian la actividad de los macrófagos, potencian la expresión de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 6, etc. Y los tipo 2, que son antiinflamatorios, que secretan interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, etc., que son antiinflamatorios. Diferencia entre el linfocito T killer y helper. Acá tenemos los linfocitos por el lado izquierdo y tenemos las células presentadoras de antígenos por el lado derecho. ¿Qué moléculas intervienen acá? Vamos a partir por el killer, que es un CD8. Esta molécula en celeste, en ambos casos, es el receptor de células T. Pero ¿qué es lo que cambia? La molécula que expresa, acuérdense que los killers expresan el CD8, que es esto que está acá en verde. Mientras que las helper expresan el CD4, que está acá al lado. Acuérdense que para presentar el antígeno a una célula helper o un linfocito T helper, se hace a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 interactúa tanto con el receptor de célula T como con el CD4. Y es por eso que solamente se puede utilizar el complejo mayor de histocompatibilidad para presentar antígenos al linfocito T helper y no al killer. Mientras que el killer reconoce antígenos presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y cuál es la diferencia? El antígeno presentado a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es un patógeno, es un antígeno que salió del procesamiento de un bicho que se comió el macrófago, lo procesó y lo presentó. Mientras que el tipo 1 presenta antígenos que han sido capturados del interior de la célula sin necesariamente realizar una fagocitosis. Y es por eso que se pueden presentar proteínas de virus a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y por eso lo expresan todas las células nucleadas, porque los virus pueden afectar en general cualquier célula nucleada. En particular, los virus tienen cierto tropismo y eligen ciertos lugares como los virus que causan hepatitis, los adenovirus, etcétera, que tienen localizaciones que son más afectadas que otras. Y es por este mecanismo que vamos a ver después, como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es propio de cada individuo. Por lo tanto, si yo tengo por ejemplo, yo le doy un riñón a un hermano, puede que se parezcan nuestros genotipos, pero igual nuestros complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 van a ser diferentes. Por lo tanto, el receptor de mi órgano va a generar una respuesta inmune en contra de mi órgano, puesto que no va a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 al que está acostumbrado. Por lo tanto, lo va a interpretar como una célula externa del organismo, como una célula extraña,
y eso va a generar que el linfocito ataque las células del órgano nuevo. Y es por eso que los pacientes que reciben trasplante tienen que inmunodeprimirse para poder utilizar adecuadamente el órgano y que no se produzca un rechazo. Qué bonito es esto. La diferencia entre el receptor de células T y B, ya yo les conté un poco que el receptor de células B es una inmunoglobulina de membrana, de estas que son estas proteínas con forma de Y, que reconocen un pedazo del antígeno, mientras que el receptor de células T es una proteína integral que tiene un fragmento que reconoce lo que se presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea tipo 1 para los linfocitos T killer, como complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para los linfocitos T helper. Esto es bonito. A esta altura, ¿cómo yo puedo seleccionar los linfocitos T que funcionen y que no funcionen? Yo tengo células pro linfocitos que van a ser B o T, y aquí primero yo los voy a estimular para que me expresen un receptor que es el receptor pre-linfocito B o T. Los que no pudieron expresar este receptor van a ser linfocitos fallados, por lo tanto inmediatamente los voy a mandar al recicladero y voy a inducir su apoptosis, porque van a ser células inmunológicas que no me van a servir. Las que me sirvieron, estimulo a que se clonen, por lo tanto proliferan. Y al llegar en un determinado momento, acá ya tienen que expresar completamente el receptor de células B y T, que es indiferente. Las anteriores lo expresaban parcialmente, es decir, una sola cadena, y ahora ya expresan las dos cadenas completas. Los que no pudieron expresarla completa nuevamente se van al recicladero. Y cuando ya tengo este linfocito, que puede ser tanto B o T, inmaduro, voy a tener la selección importante. Si yo le muestro antígenos propios, pero tiene un reconocimiento muy débil, voy a seleccionarlos, puesto que me van a servir. Si yo le muestro antígenos propios y no pesca y no se mueve, no me sirve. Y si le muestro antígenos propios y se activa, tampoco me sirve, puesto que me va a atacar a mí mismo. Yo de todos los que fabriqué voy a seleccionar exclusivamente los que mejor me van a responder, y esto es un reconocimiento débil hacia mis propias moléculas, pero necesito que reconozca mis propias moléculas, puesto que si no puede interactuar con un complejo mayor de histocompatibilidad normal, no puede saber qué es normal y qué está alterado. Esto es básicamente para explicarles este número de acá abajo, que es el que me importa, que a través de distintos mecanismos, como recombinación de distintos locus y loci, de distintos cromosomas, la diversidad o el potencial total o el repertorio total de combinaciones que yo puedo hacer para generar inmunidad o receptores, yo puedo generar 10 elevado a 11 inmunoglobulinas diferentes. No sé si dimensionan el número 10 elevado a 11, es monstruosamente grande. Y puedo generar 10 elevado a 16 receptores de células T diferentes. Esto significa que puedo reconocer 10 elevado a 16 antígenos distintos, y yo vengo configurado para eso. Por lo tanto, son números sorprendentes. Yo no mira huevo el sistema inmune, pero es sorprendente, es altamente complejo y casi perfecto como actúa. Y aquí lo mismo que veíamos en genética molecular. Son cosas difíciles de pensar que ocurren por casualidad. Y bueno, en cuanto a la maduración de linfocitos T, es muy parecido. Fíjense lo entretenido que es esto. Esta maduración ocurre en el timo. Después de que ya no hay timo, se supone que todos los linfocitos T que quedaron dando vueltas, aunque sean inmaduros, son los que ya vamos a tener en el repertorio final. Tenemos las células madre, y después voy a tener un doble negativo que no expresa ni CD4 ni CD8, por lo tanto es como un T genérico, no es ni helper ni killer. Y tengo el pre-T, y después voy a obtener el doble positivo, que tengo tanto un receptor que tiene el receptor de células T, que lo expresa perfectamente, pero también me expresa CD4 y CD8, es como un killer helper, no tiene ninguna función. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que en el timo, estas células presentadoras de antígeno van a ir entrenando los linfocitos T que son inmaduros. Si hay un reconocimiento débil, o el linfocito se inclina más a utilizar la CD4,
y reconocer antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, voy a agarrarlo y lo voy a seleccionar para transformarlo en un linfocito T helper maduro, entre comillas, pero que va a poder reconocer después. Eso se llama selección positiva. Por el contrario, si es que un determinado linfocito, otro linfocito de los que yo tengo, se inclina más a reconocer utilizando el CD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, lo voy a seleccionar para transformar un linfocito T killer que va a potencialmente ser maduro. Si estos linfocitos no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad, los mato, puesto que no funcionan, no son capaces de reconocer antígenos, ni en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Mientras que si el linfocito se une fuertemente tanto al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, también lo mato, puesto que es un linfocito que no es capaz de discriminar ni de funcionar. Por lo tanto, como yo necesito roles asignados y especializados, mato tanto a los que no son capaces de inclinarse hacia un lado u otro, o a los que no se inclinan por nada. Y esto es sorprendente que llegue a pasar en una glándula, es un verdadero entrenamiento. Y esto pasa mientras tenemos 10 años, 9 años. Estamos jugando a cualquier cosa mientras estas cosas están sucediendo al interior del organismo. La efectividad de los linfocitos T-killer, ya lo dijimos, se encarga principalmente de reconocer patógenos intracelulares, como los virus, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y como les comenté alguna vez, la teoría de la expansión clonal, o en realidad más que teoría ya es un hecho, en realidad es un fenómeno. Acá tenemos la célula presentadora de antígenos, que está en inglés, APC, en español es CPA. Tenemos la presentación de antígeno por este lado, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y por este lado, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este linfocito T helper inmaduro, o ingenuo en realidad, eso significa naive, se activa, y después de que se activa, empieza a expandirse, puesto que se activó, aprendió a reconocer el antígeno que se le presentó y empieza a formar muchos linfocitos T helper especializados para esa respuesta. Y después se van hacia el lugar donde está ocurriendo la infección o el enfrentamiento. Mientras que por otra parte, el linfocito T killer ingenuo o inmaduro también se activa y empieza a proliferar. Por lo tanto, si yo activo 2, empiezo a generar por mitosis millones de clones para que ataquen un mismo patógeno. Por lo tanto, si yo tengo un pobre patógeno, voy a ser muy exagerado, pero un patógeno que desencadenó la respuesta adaptativa terciaria, voy a tener millones de células que lo van a querer matar. Esa es la gracia de la expansión clonal. Y ambas se ha visto que dejan células de memoria, tanto los killer como los helper, para hacer que la segunda exposición al patógeno sea una respuesta más eficiente. Esto no es tan importante. En realidad, el linfocito B puede activar un linfocito helper y el linfocito helper puede coactivar un linfocito B. Eso es como para que lo sepan de cultura general. Puesto que el helper coordina la respuesta inmunológica, por lo tanto puede activar la respuesta humoral, puede coordinar la celular, etc. Y esto es lo que les había dicho hace poco. Los linfocitos T helper 1 y 2, los 1 son más proinflamatorios, y aquí por ejemplo, si es que este linfocito T ingenuo se diferenció hacia un TH1, voy a estimular la secreción de interferón gamma y voy a activar los macrófagos para que potencie la eliminación de los microbios, y además voy a activar por el mismo interferón gamma para que los linfocitos B empiecen a secretar principalmente inmunoglobulina G y estimule un fenómeno que vamos a ver después que se llama opsonización, que es como empanar una bacteria, y una bacteria que está empanada de anticuerpos, el macrófago la reconoce y se la come, mucho más fácil. Por lo tanto, es una célula, el TH1, el T helper tipo 1, es mucho más agresiva para una respuesta mucho más efectiva a niveles de lograr acabar con el bicho. Mientras que el tipo 2 estimula otras cosas, como por ejemplo, a través de interleuquina 4, hace que el linfocito B, en vez de generar inmunoglobulina G y otro tipo de anticuerpo, secreta inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E va hacia los mastocitos y hace que se liberen los gránulos de histamina y genera las reacciones alérgicas.
Y además puede generar interleuquina 5, que va a hacer que el eosinófilo se active y ataque, por ejemplo, ciertos parásitos. Qué bonito. Y esta es como una síntesis de la respuesta inmune celular. Acá tenemos todas las células, cómo actúan, cómo se les presenta, cómo proliferan dentro del linfonodo, y por eso se inflama cuando ustedes tienen amigdalitis u otro tipo de enfermedades que provoquen algún tipo de adenopatía o adenitis, que es la inflamación del ganglio. Después todas estas células pasan a la sangre, llegan al lugar de activación a través de lo que yo les comenté de la modificación del endotelio, y llegan al lugar donde están los bichos y queda la embarrada. Es un enfrentamiento que finalmente llega, o se espera a que llegue a acabar con la totalidad de los microbios, se suprima la respuesta inmune y se tienda a la solución de toda la embarrada que queda en el tejido conectivo. Tiene que haber un balance entre las respuestas antiinflamatorias y proinflamatorias, y eso es importante de tener en consideración. Por ejemplo, los TH2 secretan una serie de interleuquinas, principalmente la interleuquina 10, que inhibe la activación del macrófago, es decir, es antiinflamatorio, versus el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que lo sintetizan los TH1, que son proinflamatorios. Por lo tanto, es más que nada un balance. Y el CD8, cuando reconoce un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 alterado, con una infección por un virus, ¿cómo mata? Reconoce que hay un error, se activa y empieza a liberar gránulos que van a generar una serie de perforaciones en un complejo que se llama perforina, y además estas perforinas, a través de otro tipo de factores, estimulan la apoptosis, que es la muerte celular programada. Por lo tanto, la célula que estaba llena de virus se muere. Y en cuanto a la microbiología viral, si la célula se muere, el virus también se muere. Por lo tanto, va por ahí. Es como si el linfocito T killer supiera toda la maquinaria de replicación que tiene un virus, y por eso ataca justo el punto débil que tiene la máquina de replicación del virus, que es la misma célula que infecta. En general, la linfa transporta la mayoría de estas células, pero también la sangre. Eso es bastante útil de saber. Y también a modo de cultura general, más que nada, hay patógenos que son resistentes a la acción de los macrófagos, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, que es capaz de resistir la fagocitosis y la lisis de ella dentro del macrófago. Y la única manera de eliminar estos bichos que son resistentes a la fagocitosis es que el macrófago empiece a mandar anticuerpo, o perdón, que mande antígeno, que presente antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y con eso va a llegar un killer, un linfocito killer, y va a matar al macrófago. Es así de simple como se deshacen de estos tipos de bichos. Esto ya se los había comentado. Y el resumen lo pueden leer después, porque les voy a dejar hoy día todas las presentaciones subidas. Acá pueden ver todo el resumen de lo que hemos hablado y algunos complementos. Y ahora vamos a hablar de la respuesta inmune humoral. ¿Entendieron más o menos el fundamento de la respuesta inmune celular? Qué bueno, me alegro mucho. Sí, ahora vamos a hablar más de los linfocitos B. Ya hablamos mucho de los linfocitos T. Entonces, respuesta adaptativa humoral se caracteriza por el actuar de los linfocitos B y es altamente efectiva contra microorganismos extracelulares. Y ojo, ya dijimos que la respuesta inmune innata es muy efectiva contra esto, pero aquí también es muy efectivo contra los extracelulares que tienen tanto antígenos proteicos como no proteicos, como por ejemplo lípidos, polisacáridos, bacterias que tienen cápsula, etcétera, que tratan de esquivar la fagocitosis del sistema innato. Porque por supuesto los microorganismos han desarrollado distintos mecanismos para poder saltarse todos estos mecanismos inmunológicos. Y la respuesta adaptativa humoral se caracteriza por el actuar de los anticuerpos o inmunoglobulinas, y son de ellas más que nada de lo que vamos a hablar. Y los linfocitos B tienen un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por lo tanto pueden presentar antígeno o llegar a presentar antígeno, pero básicamente
lo que les permite esto es la interacción de cerca con un linfocito TCD4. Y eso es muy importante. Esto también es súper importante y lo preguntan de repente en la PSU, que es la estructura de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es una proteína que tiene forma de Y y que está formado por dos cadenas livianas, que son estas de acá, y dos cadenas pesadas, que son esta azul de acá y esta café de acá. Tienen una región variable, que es esta región de acá, o que son los fragmentos AB, y tiene una región constante que se llama región FC. Esta región FC, como el bicho se va a unir acá arriba, si es que la inmunoglobulina se une al bicho, como por ejemplo si es una inmunoglobulina G, va a quedar este palito para afuera. Y este palito, el fragmento FC, lo reconoce el macrófago. Por lo tanto, si el macrófago se encuentra con algo que está apuntando este cachito para afuera, se lo come. Y eso se llama opsonización, que es lo que vamos a ver más adelante. También hay inmunoglobulinas que están ancladas a la membrana plasmática. Y en el caso de los linfocitos B, el receptor de los linfocitos B es una inmunoglobulina de membrana, que puede ser inmunoglobulina M o inmunoglobulina D, que vamos a ver más adelante. ¿Qué efectos pueden llegar a tener los anticuerpos o la inmunoglobulina? Pueden neutralizar las toxinas o microbios a través de su unión, pueden inducir la fagocitosis a través de la opsonización, pueden realizar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y además los anticuerpos pueden estimular la activación del complemento, que es una línea perteneciente al sistema innato que vamos a hablar al final, llevando a la lisis de los microbios, activación de los macrófagos y modular la inflamación. Esta tablita tiene todo lo que ustedes, más de incluso lo que tuviesen que saber de los anticuerpos. Hay 5 anticuerpos, a saber la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la E, la G y la M. La inmunoglobulina A principalmente es la inmunoglobulina secretora, que se excreta en las mucosas, en la inmunidad pasiva neonatal, etcétera, etcétera. La D es principalmente el receptor de la célula de los linfocitos B ingenuos o inmaduros. La inmunoglobulina E se relaciona con la degranulación de los mastocitos, por lo tanto se relaciona con la alergia. La inmunoglobulina G participa de la activación del complemento, de la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Actúa también, por supuesto, y una de las funciones más importantes es en la opsonización de los microorganismos. Y la inmunoglobulina M también participa dentro de la activación del complemento y en reacciones parecidas contra la defensa, pero tiene menos efectividad que la inmunoglobulina G. Y también es el receptor de células B que son inmaduras. Como madura, esto es muy parecido. Un linfocito B maduro expresa tanto la IgM como la IgD. El inmaduro expresa solo IgM y el pre expresa ciertas de estas cadenas. ¿Cómo se activa el linfocito B? Al igual que el linfocito T, tiene algunos coestimuladores que no los vamos a ver, pero lo importante es que llega el microbio, por ejemplo el bicho, con todos sus patrones afuera, y este patrón puede ser reconocido por una determinada combinación de inmunoglobulina, ya vimos que son 10 elevado a 11 capacidades de variar, y se activa. Pero también si es que tiene unido un componente del complemento, que es el complemento C3D, o el componente C3D del complemento, puede activar también la activación de células B. ¿Y qué pasa cuando se activa? Al activar un linfocito B inmaduro, que tiene tanto expresión de IgM como IgD, además de otros estímulos, se activa y se especializa en la producción determinada de una determinada... primero en el reconocimiento de un determinado bicho, ocurre la expansión clonal, y después ocurre la diferenciación dependiendo de qué interleuquina le esté proporcionando un linfocito T helper. Por ejemplo, puede transformarse hacia un plasmocito para empezar a secretar inmunoglobulinas como loco. Puede diferenciarse hacia un plasmocito especializado en secretar IgG y no IgM. Puede especializarse a secretar plasmocito que secrete otro producto como una IgG de alta afinidad. Y casi siempre esta diferenciación va a dejar una célula B de memoria, que va a responder mucho más rápidamente cuando se exponga de nuevo al antígeno. ¿Cuál es la idea de esto? Que la célula memoria, como dije, tienen inactivo el switch genético que necesitan para sintetizar
un anticuerpo en caso de encontrarse, perdón, me salté una palabra importante. Empiezo de nuevo. Las células de memoria tienen listo el switch genético para que una vez que lo activen, empiece a tirar anticuerpos como loco específicos para ese bicho. Mientras que el plasmocito es una célula que es producto de la activación del linfocito B maduro, que sintetiza anticuerpos de manera activa. La gracia de tener una célula de memoria, y es lo que buscan las vacunas, generar células de memoria en la respuesta humoral, es que cuando entre un bicho al organismo, va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente la respuesta contra él. Este gráfico sale en la PSU, así que traten de tener bien anotado esto. Me preguntan, ¿qué pasa si los antígenos varían? Por ejemplo, una bacteria tiene una tasa de variabilidad bastante alta. Gracias a que los antígenos varían, tenemos enfermedades. Y de hecho, más que las bacterias varían sus componentes externos, porque los varían poco. Pero los virus tienen una tasa de variabilidad bastante alta, y es por eso que todavía no se puede hacer una vacuna efectiva contra el virus de inmunodeficiencia humana, por darles un ejemplo, porque tiene una tasa de variabilidad muy alta. Acá tienen las respuestas humorales en la primera exposición y la segunda exposición. En la primera exposición voy a tener que va a ser mucho más lento el pic de secreción de anticuerpo, y el primer anticuerpo va a ser de predominio IgM. Pero la segunda vez que yo me exponga al mismo antígeno, como voy a tener células de memoria, va a ser mucho más rápido la expansión clonal, y esta vez voy a tener un pic de IgG en vez de IgM, mucho más rápido y mucho más grande, por lo tanto va a ser mucho más efectiva la defensa contra ese mismo organismo. Esto no es necesario, tampoco. Esto sí es bonito, que el linfocito B, dependiendo del estimulador, puede hacer un switch genético y cambiar la expresión de inmunoglobulina que secreta. Estos son los efectos con o sin anticuerpo. Acá tienen con anticuerpo, vemos que el bicho queda opsonizado y se le suprimen los receptores que utiliza para invadir una determinada célula, en el caso por ejemplo de un virus. Acá tenemos el caso que pasa cuando una célula, por ejemplo, se rompe y se libera el virus para infectar otra. Aquí se rompe la célula y los anticuerpos pueden neutralizarlo. Y si hay una toxina, en vez de llegar y afectar la célula y generar efectos patológicos, como por ejemplo necrosis, los anticuerpos son capaces de bloquear la toxina, evitando que haga su efecto. Y la opsonización, que el mejor ejemplo que hay es cuando ustedes apanan algo o hacen una escalopa o algo así. Este es el fagocito, y acá está el receptor que yo les nombré al principio de la clase, el Fc gamma RI, que es el receptor para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, que es este que está acá. Este patógeno queda tapizado de inmunoglobulina G que apuntan todo el fragmento Fc hacia afuera. Con esto, el macrófago reconoce el fragmento Fc y genera, a través de distintas señales, la fagocitosis del microorganismo. Por lo tanto, la opsonización a través de inmunoglobulina G es fundamental para generar la fagocitosis de determinados organismos. Esto lo vamos a saltar. Y el resumen lo pueden leer ustedes, como se los voy a dejar la clase. El complemento es bastante rápido. No sé si a alguien le quedó alguna duda con cómo actúa el sistema humoral o la respuesta adaptativa humoral. Bueno, perfecto. Entonces, para ir terminando, el sistema del complemento son, a diferencia de todo lo que hemos hablado, son enzimas, son proteínas que secreta el hígado. Por lo tanto, haciendo una analogía bien atrás, en los pacientes que tienen consumo de alcohol crónico y tienen necrosis hepática con posterior cicatrización intrahepática, que genera un cuadro que se llama cirrosis hepática,
van a tener cierto grado de inmunodeficiencia por falta de complemento o disminución de las proteínas del complemento. Estas proteínas tienen un rol súper importante porque forman parte del sistema inmune innato y a su vez participan en la activación de la respuesta inmune adaptativa celular. Y el eje central del complemento es que tiene varias vías de activación y varios componentes que se abrevian con una letra C y un número. Algunas de ellas son proenzimas, después se transforman en enzimas, y todo culmina en formar algo que se llama MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Estas proteínas son capaces de integrarse a la membrana plasmática de una determinada bacteria y formar un poro, que se llama complejo de ataque de membrana. Y si yo formo un poro inespecífico, hago que el agua entre o salga sin mayor medida, y yo puedo hacer estallar una célula gracias a esto. Y aquí tienen distintas cascadas, por ejemplo la vía clásica del complemento, que es a través de la formación finalmente de C3 convertasa, C5 convertasa, y después llegando finalmente a los pasos finales de la activación. Tenemos la vía alternativa del complemento y tenemos las vías de la lecitina, que no lo vamos a profundizar en absoluto. Pero como les decía, todo culmina hacia la formación de C5, que al final arma las piezas para formar el complejo de ataque de membrana. Esto lo vamos a pasar bien rápido porque esos son los sistemas de defensa. Pero hay otras cosas interesantes que son útiles de decir, y las voy a decir para que las puedan repasar, porque para la PSU pueden ser rápidos, pueden ser útiles, que es salud inmunológica. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad, son respuestas exageradas ante distintas situaciones. Y existen 4 tipos de hipersensibilidad: la tipo 1, que es inmediata; la tipo 2, que es mediada por inmunoglobulina; la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejo; y la 4, que es mediada por células T. La única que nos importa de todas estas es la tipo 1, que es la hipersensibilidad inmediata, que se ve en los casos de alergia. ¿Y qué es la alergia? La alergia, ya dijimos que es la hipersensibilidad tipo 1, y es una respuesta inmunohumoral exagerada ante moléculas, ante antígenos, que en este caso se llaman alérgenos o alergenos, que generan una respuesta alérgica. El fundamento acá es la hipersecreción de inmunoglobulina E, que produce la degranulación de mastocitos y produce estas lesiones, que pueden ser lesiones solevantadas o manchas de tipo eritematosa, de distribución que puede ser generalizada o localizada dependiendo del agente que gatilló la reacción. ¿Y cómo es esto? Yo tengo mi exposición, ya recuerden la activación entre el linfocito T y B, y el B empieza a estimular la secreción de IgE, y la IgE va a hacer que el mastocito se degranule, y eso va a tener distintos efectos, como por ejemplo en el caso del asma, broncoespasmo, edema y obstrucción al flujo aéreo, y respuestas tardías como inflamación de la vía aérea, obstrucción del flujo aéreo, y también voy a tener un fenómeno que se llama hiperreactividad bronquial. Ese es el caso del asma. Y acá tienen una microfotografía electrónica de de transmisión con escaneo a color, que es de un mastocito, y acá pueden ver la cantidad de gránulos que tiene. Este es el núcleo. Esta es una fotografía muy bonita. Y cuando hablamos de autoinmunidad, en general nos referimos, si se acuerdan, en todos los procesos en que se generaban células inmunológicas se les entrenaba a poder discriminar lo propio de lo ajeno. Cuando hay fallas en el proceso de tolerancia, se generan enfermedades autoinmunológicas. Muchas de ellas no tienen una explicación clara, pero una de las cosas o de los ejemplos más conocidos es el lupus eritematoso sistémico y la diabetes mellitus autoinmune, o la tipo 1, en que el cuerpo ataca las células beta de los islotes de Langerhans y disminuye la secreción de insulina. Y el rechazo en los trasplantes, ya les comenté un poco acerca de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y 2, y cuando se reconoce otro complejo mayor de histocompatibilidad, la respuesta inmune lo reconoce como algo que no es del organismo y lo ataca. Y básicamente lo que ocurre es que empieza a formarse una inflamación al interior de los vasos sanguíneos,
y finalmente se ocluyen, y si se ocluyen no llega sangre y los órganos se necrosan y se pierden. Y recuerden que hay distintos tipos de trasplante. Hay un trasplante que se llama alogénico, que es el común, el autólogo, en que hay una autodonación, como por ejemplo los injertos de piel de uno mismo, y los singénicos, que es en el caso de gemelos idénticos. La máxima compatibilidad va a ser cuando los complejos mayores de histocompatibilidad son idénticos, por supuesto. Para evitar el rechazo se genera o se estimula una condición llamada inmunodepresión o inmunosupresión incluso, pero básicamente inmunodepresión. Y las inmunodeficiencias es cualquier alteración que impida llevar a cabo una respuesta inmune completa, predisponiendo al organismo a infecciones que son oportunistas. Esto significa que son patógenos que normalmente no generarían enfermedad, pero como la respuesta inmune está disminuida, se aprovechan y causan enfermedad. Y las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. En el caso de las primarias, por ejemplo, pueden ser congénitas, que haya agenesia del timo, que nunca se formó. Y las secundarias, como la más conocida de todas, que es la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y para ir terminando, la vacuna es un medicamento que contiene elementos patógenos que gatillan una respuesta inmunohumoral sin causar una determinada enfermedad. Y la razón es querer fabricar células de memoria pertenecientes a la respuesta inmunohumoral. Hay distintos tipos de vacunas, algunas que son de patógenos inactivados, que son patógenos muertos, que conservan sus patrones moleculares asociados a patógenos. Hay vacunas vivas que están atenuadas, que son microorganismos que no son tan agresivos como lo normal. Las toxoides, las vacunas toxoides que se fundamentan en la toxina que produce una determinada bacteria, como la vacuna para la toxina pertussis, que es propia del coqueluche, y las subunitarias que otorgan componentes subcelulares del patógeno. Y ya lo último, ¿cómo funcionan? Uno se vacuna, después viene la respuesta inmunohumoral, y en alguna ocasión de la vida ingresa el patógeno bien constituido al organismo, y yo ya tengo células de memoria que lo reconocen y lo neutralizan antes de que pueda generar un daño. Entonces hemos terminado esta montaña rusa que es los sistemas de defensa. Espero que les haya gustado la clase. A mí me entretiene mucho este tema, pero lamentablemente es una hora súper complicada. Pero esta clase ya por fin quedó grabada, así que la van a poder ver. Y muchas gracias nuevamente por haber estado acá. No saben lo valioso que es poder ver el interés de algunos de ustedes de estar tan tarde acá aprendiendo. Y mañana cuando hagamos guárdense todas estas preguntas, porque mañana cuando hagamos el ensayo de ciencia, ahí vamos a responder todas estas preguntas como el estrés, etcétera. ¿Ya? La marca en el brazo no siempre queda después de la vacuna, eso lo aclaro. Queda en particular en una, que es la vacuna para la tuberculosis, puesto que el bacilo que se utiliza imita el cuadro histopatológico que genera el bacilo de la tuberculosis, que es una necrosis gaseosa. Mañana nos vemos a las 12 del día, como dijeron que podían, para hacer la clase de evolución, puesto que no voy a poder a las 3 de la tarde. ¿Ya? Así que nos vemos a esa hora. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias por estar acá. Chao, chao.